va a presentar cierta cantidad de capas. Y las capas van a ser muy similares entre todos estos tipos de órganos que conforman el tubo digestivo. Por lo tanto, las capas que vamos nosotros a nombrar comúnmente desde el inicio del tracto digestivo hasta el final van a ser la mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. Estas 4 capas las debemos sí o sí aprender y memorizar, ¿ya? Considerando lo que hemos visto y ya la misma metodología y orden que hablamos cuando vemos sistemas o otro tipo de unidades, siempre mencionamos funciones y estructuras o conformación, cómo se conforman este tipo de sistemas. Por lo tanto, las funciones que nosotros debemos mencionar o conocer sobre el sistema digestivo va a ser obviamente la digestión y absorción de nutrientes. Esto ocurre en su mayoría en el intestino delgado, pero hay múltiples zonas donde también se absorben nutrientes. Y por otra parte, el mantenimiento de la homeostasis. ¿Ustedes saben lo que es la homeostasis? Un equilibrio, ¿verdad? ¿Pero de qué? Tiene que haber un equilibrio entre la regulación de los iones con el agua. De esa forma vamos a mantener que todo se mantenga en homeostasis, o sea que la concentración de iones y de agua en una zona sea similar en la otra, que sea un equilibrio. Y la homeostasis lo vamos a realizar gracias a la absorción de electrolitos y de agua que existe en ciertos órganos del tubo digestivo. Por lo tanto, los órganos principales que nosotros vamos a mencionar y aprendernos van a ser los siguientes. Boca, porque es el inicio, ¿verdad?, donde se produce el ingreso del alimento y la masticación para poder así moler y generar una especie de bolita, ¿verdad?, que ya va a tener ciertas enzimas degradadas, va a facilitar todo, o sea, toda la acción de masticar va a facilitar la digestión de los nutrientes en las distintas vías del tracto digestivo. Por lo tanto, la boca va a ser el lugar inicial. Por lo tanto, como sabemos que la boca va a ser un lugar inicial y va a ingresar comida, el epitelio que va a revestir la pared o la cavidad interna de la boca va a tener que ser un epitelio que se encargue de poder soportar cierta fricción y roce, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que va a ser el epitelio que conforma la cavidad oral? Escamoso estratificado, ¿verdad? Plano estratificado. Eso es obvio en el sentido de que si entendemos la función que va a cumplir la boca y el esófago, podemos asociar ya directamente el tipo de epitelio por la función que ésta tiene. El esófago, por otra parte, es un tubo, ¿verdad?, que va a servir también para transportar todo lo que ya está ingresado en la cavidad oral y que se vaya directo al estómago. Pero en el esófago también existen ciertas glándulas que van a permitir que esta comida logre ingresar de forma suave. Porque si bien es un epitelio que reviste y que está protegiendo, tampoco es la idea que se genere que sea deleterio, ¿verdad?, que sea dañino. Por otra parte, vamos a encontrar el estómago. ¿Cuántas partes tiene el estómago? ¿Conocen ustedes? ¿Cuántas zonas del estómago conocen? 3 o 4. ¿Se acuerdan del estómago? Oh, yo los voy a acusar con el paso ahí. Nos encontramos, ¿verdad?, con el cardias, el fondo, el píloro, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, en histología, nosotros no nos vamos a enfocar en eso. Lo único importante que nos vamos a enfocar en cuanto a la histología o el ramo de histología para ustedes va a ser cómo se conforman las paredes del estómago, o sea, las capas que están ahí, cómo son las glándulas y el tipo de epitelio que son parte de ella. Después, como hemos visto mucho, el intestino delgado, ¿ya? Y el intestino delgado, al igual que el estómago, también se divide en porciones. Y estas porciones van a tener funciones distintas y al ser incluso el mismo órgano, cada porción de este tubo digestivo o de esta porción del tubo digestivo va a tener, si bien el mismo epitelio, pero la conformación de estas o la organización de estas va a ser distinta. Las vellosidades intestinales del intestino delgado
van a tener el mismo epitelio, pero la organización de estos va a ser distinta. De hecho, en el intestino grueso presentan el mismo epitelio, pero ahí sí que son distintas, porque no son vellosidades, son glándulas, invaginaciones del epitelio hacia la submucosa. Y ahí vamos a ver ejemplos y diferencias de estos dos tipos de intestino. Lo importante, y que quede claro, para que no se asusten, si bien la mayoría de la materia que nosotros conocemos es en base a mamíferos, como humanos, los mismos órganos y las estructuras se comparten mucho en distintas especies animales, ¿ya? Así que no pensar que esto es solamente para humanos. Como ya dijimos, el tubo digestivo iba a presentar 4 capas clásicas. Y esas capas, ¿cuáles eran? Ya las dijimos, son las que están ahí. Desde el lumen hacia el exterior. ¿Cuáles eran esas capas? La mucosa, desde el lumen hacia el exterior. Mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. Pero la mucosa, la capa mucosa, no va a ser solamente el epitelio. Cuando hablamos de la capa mucosa del tubo digestivo, vamos a hablar también de la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo que se va a encontrar debajo de este epitelio. Y por debajo de esta capa de tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, vamos a encontrar la muscular de la mucosa. Muscularis mucosae. Así se llama, es raro el nombre, pero miren, muscularis mucosae. Muscular de la mucosa. Y esta muscular de la mucosa me va a delimitar la capa mucosa de la submucosa. Por lo tanto, por debajo de esta capa, pequeña capita de tejido muscular liso, vamos a encontrar la submucosa. Y en la submucosa de las distintas porciones del tubo digestivo vamos a encontrar ciertas glándulas. En algunas vamos a encontrar más glándulas, en otras vamos a encontrar menos glándulas. En un tipo de tejido va a secretar cierto tipo de enzimas, en el otro tipo de enzimas. Por lo tanto, independiente del órgano, en la submucosa se van a encontrar principalmente las glándulas. Y abundante tejido conectivo denso y regular. Después de la submucosa va a venir la muscular. Y la muscular es una capa que va a tener, que tiene una organización especial. Esta capa muscular tiene dos, ¿cómo se dicen? Capas, no. Láminas, no. ¿Cómo se dice cuando son así? Que se estaquean. Sí, como estratos, pero... Sí, como estratos. Vamos a decir que la capa muscular, según yo, son capas. ¿Cómo se llama eso? Bueno, le vamos a llamar capas o estratos. La muscular, la capa muscular circular interna, ¿dónde? Ahí. Y la longitudinal externa. La capa mucosa, entonces, vamos a encontrar dos subcapas o estratos. La circular interna y la longitudinal externa. Eso nos quiere decir que cuando nosotros veamos un corte longitudinal o transversal del tubo digestivo, vamos a encontrar la disposición de estos haces de fibras en distinta organización. Unos van a ser cortados de forma longitudinal y los otros van a ser cortados de forma transversal, dependiendo del tipo de corte que se le haga al tubo digestivo. Y por último, vamos a tener la capa de la serosa. Y en la serosa, al igual que en la tráquea, si recuerdan de ayer, es tejido conectivo laxo. Y en esta serosa vamos a encontrar abundantes nervios y vasos. Vasos sanguíneos que van a irrigar a los tubos o a los tejidos que conforman el tubo digestivo.
¿Se entiende más o menos el esquema? Este es muy importante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy importante este esquema. Podría salir en alguna prueba. Y este esquema es importante porque me nombra y me deja en claro cómo está conformado el tubo digestivo, ya sea desde el esófago hasta el recto. Por lo tanto, deben aprenderlo bien. Y si nos damos cuenta, cada uno de estos estratos se va a ir repitiendo en los distintos tejidos del tubo digestivo. ¿Conocen esa que está ahí, el mesenterio? Sí, ¿verdad? Lo hemos visto en tejido, cuando vimos tejido de sustancia fundamental. Ese era uno de los tejidos que tenía abundante tejido adiposo blanco y estaba muy irrigado y muy inervado. El mesenterio va a ser un tejido adiposo que se va a encargar de unir y proteger todas las vísceras que se van a encontrar intraperitoneal. Aquí ya nombramos de manera un poco más específica cómo están conformadas cada capa. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes cómo era el epitelio de la mayoría de los órganos que conformaban el tubo digestivo? Si era el tubo digestivo teniendo una función de absorción, ¿cuál creen que va a ser el epitelio que va a primar en este tubo digestivo? Cilíndrico simple y con microvellosidades, porque las microvellosidades van a ser las que se encargan de aumentar la superficie de absorción de todo el tubo digestivo. Y en este caso, lo que hacen las microvellosidades, de hecho, les voy a ejemplificar bien un poco esto, porque lo podríamos confundir con la palabra vellosidad y microvellosidad. Cuando nosotros vemos un tubo digestivo cortado transversal, lo vamos a ver así, ¿verdad? Múltiples capas, pero en el centro vamos a ver un lumen. Este lumen va a presentar vellosidades intestinales. Y esas vellosidades intestinales van a tener microvellosidades, que no se van a ver. Y son estas microvellosidades las que se encargan de aumentar la superficie de absorción. Por lo tanto, en el esquema de ahí, ustedes no ven las microvellosidades. En este esquema se ven las vellosidades intestinales. Por lo tanto, como ya dijimos entonces, en la capa mucosa, ¿de qué estaba conformada? Eran tres estructuras. La mucosa, eran tres estructuras. ¿Cuáles eran? La más interna, la que se encuentra en contacto con la comida o el alimento, va a ser la capa epitelial de la mucosa. La primera capa, la más interna, es la epitelial. Porque de hecho es este epitelio el que reviste el interior del tubo digestivo. Por debajo de este epitelio, que en su mayoría va a ser cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes, por debajo de este epitelio vamos a encontrar un tejido conectivo laxo, muy laxo. Y este tejido conectivo laxo va a presentar una población linfocítica. En el tejido laxo va a haber una población linfocítica. ¿Por qué creen ustedes que en el intestino delgado, en el intestino grueso, debiese haber muchos linfocitos por debajo del epitelio? Si el epitelio se encarga de absorber nutrientes. ¿Dónde pueden pasar microbios? De microorganismos, ¿verdad? Como la microbiota. Las bacterias que están presentes en la microbiota son comensales en su mayoría. El término comensal, ¿lo conocen? Sí, ¿verdad? Comensal es que no es patológico cuando está presente. Sin embargo, no siempre es así.
Y cuando alguna de estas bacterias se quiere pasar de lista e ingresar al tejido, atravesando el epitelio, se va a encontrar con estos linfocitos que van a estar en la lámina propia y de esa manera se va a evitar cualquier tipo de infección. Sin embargo, cuando nos encontramos inmunodeprimidos, no es tan efectivo. Y por último, por debajo de esta capa de lámina propia, que es una capita de tejido conectivo bien laxa, vamos a encontrar la capa muscular, que es una fina lámina era lo que quería decir, una fina lámina de tejido muscular liso. ¿Es la 16? Pero esa parte de la otra muscular. Esa parte de la otra muscular. Como ya dijimos, en la submucosa nos vamos a encontrar principalmente con accesorios para el tubo digestivo, como glándulas. Pero también la submucosa, al presentar abundante tejido conectivo denso, vamos también a vamos a poder presenciar abundantes vasos sanguíneos y tejido nervioso. Tejido nervioso. Y es importante tener tejido nervioso en el tubo digestivo porque la inervación y la buena comunicación con el sistema nervioso va a permitir que fluya todo bien, que los movimientos peristálticos producidos por la tónica muscular sean ordenados, que las células que se encuentran en el epitelio estén secretando constantemente la mucosustancia o las enzimas necesarias, incluso las mismas células del epitelio que se encuentran absorbiendo. Por lo tanto, va a haber en la capa submucosa un tejido nervioso que se va a llamar plexo de Meissner. Meissner, con dos N. Pero da lo mismo, le escriben Meissner y yo lo voy a entender. Es como lo del Volkmann, ¿se acuerdan? Que era como raro, pero se permitía. Meissner. Ya por debajo de esta submucosa, que es abundante tejido conectivo denso, que lo vamos a ver siempre muy rojito a la tinción con hematoxilina eosina, va a haber otra capa, la capa de la túnica muscular. Y como ya dijimos, la túnica muscular iba a tener o presentar dos láminas, la circular interna y la longitudinal externa. Yo me aprendí eso como sin léxico. Circular interna sin longitudinal externa. Pero yo me lo aprendí así. Sin léxico. Ya. Estas capas son dos capas entonces de tejido muscular liso que en su organización o los fascículos de músculos van a estar en una disposición contraria. O sea, unos van a estar rodeando el tubo digestivo y los otros los van a mantener a lo largo. Y junto con la coordinación de estas dos capas va a permitir los movimientos peristálticos que van a llevar el alimento desde el inicio de la vía del tubo digestivo hasta el final, y hasta que salga. Van a existir ciertos órganos que van a presentar una capa más o una capa menos de tejido muscular. Y cuando lleguemos a ellos específicamente los vamos a nombrar. Considerando que el tejido muscular también necesita una alta inervación, en la capa del tejido muscular también vamos a encontrar otro plexo, que es otra porción de tejido nervioso. Pero en este caso, en la capa muscular, este tejido nervioso se va a llamar plexo de Auerbach o Auerbach. No sé cómo se escribe Auerbach. A ver, ¿saldrá ahí? Ahí está, mira. Auerbach. A ver. Auerbach.
que es tejido nervioso, que se va a encontrar en la capa muscular. Y por último, la última capa, la más externa, va a ser una capa sedosa, una túnica sedosa o la túnica adventicia. Y este nombre va a variar dependiendo de dónde se encuentre el órgano al que estamos nombrando o al órgano que presente esta capa. Por ejemplo, adventicia se va a llamar a todo lo que esté por detrás del peritoneo. Y serosa, lo que se encuentra intraperitoneal. Por eso en el intestino delgado se va a llamar serosa y en el esófago se va a llamar adventicia. Y en esta capa de abundante tejido conectivo, laxo y adiposo, vamos a encontrar vasos sanguíneos y nervios periféricos. ¿Cómo vamos? ¿Esto ya se maneja un poquito o es todo nuevo respecto a lo de histología? ¿Tiene algo que ver con lo que ya vieron en anatomía respecto al tubo digestivo? Por ejemplo, el estómago se comparte, ¿verdad? ¿Había en anatomía? ¿Lo vieron? Ya, bien. Dentro del sistema gastrointestinal tenemos nosotros, que ya nos nombramos, el tubo digestivo. Pero a este tubo digestivo, para que cada una de sus porciones tenga una función específica y comprendiendo también la morfología que presentan estas estructuras, van a necesitar también una ayuda externa. Y esa ayuda externa va a provenir de ciertas glándulas o tejidos que van a presentar o prestar ayuda a este tubo digestivo para procesar mejor los alimentos. Por ejemplo, en la cavidad oral vamos a encontrar abundantes glándulas salivales, como la sublingual, la parietal. Y estas glándulas, si bien en su mayoría van a ser mucosas, existen algunas que van a tener una porción serosa. Y como sabemos, las glándulas serosas van a secretar enzimas. Y estas enzimas van a ayudar a degradar y digerir el alimento que ingresa en la cavidad oral, al ser masticado. Vamos a tener después dos glándulas muy grandes, que es el páncreas, tanto endocrino como exocrino. Recuerden que cuando hablábamos de páncreas en el tejido epitelial, veíamos que había unos que se llamaban islotes de Langerhans, que eran trabéculas que producían la insulina y eran glándulas endocrinas, y la porción exocrina presentaba conductos excretores y estaba formada por acinos serosos. La porción exocrina va a secretar enzimas, pero enzimas de degradación, como la amilasa, la pepsina, que degradan péptidos. Y por otra parte vamos a encontrar un órgano que se va a encargar de procesar el abundante nutrientes o fármacos, drogas, moléculas que ingresen o sean absorbidos por el tubo digestivo. Este gran órgano va a ser el hígado. Y el hígado va a ayudar a cumplir ciertas funciones metabólicas en el sistema gastrointestinal, como por ejemplo el almacenamiento de carbohidratos, la producción o el uso de esos carbohidratos, la metabolización de fármacos o moléculas más grandes, incluso la producción de ciertos componentes que van a ayudar también a emulsionar el alimento, como la bilis. Todas estas glándulas anexas las vamos a ver en la clase siguiente, en gastrointestinal 2.
Tenemos otras estructuras, como la vesícula biliar, que va a ser un saquito que se va a encontrar cercano o adyacente al hígado y que va a almacenar todo el contenido de bilis que es producido por el hígado. Y el apéndice, ¿conocen el apéndice? ¿Alguien no tiene? Yo lo tengo todavía. Y bueno, antiguamente se decía que no servía para nada, ¿verdad? Después se decía que servía para los animales que comían pasto. Pero finalmente se encontró que el apéndice tenía una función que si bien, si no lo tenemos, no importa, pero si está, bien. El apéndice tiene una población de linfocitos muy grande. No es un órgano linfoide, pero tiene carácter linfoide porque tiene abundante tejido linfático. Y es este apéndice el que gracias a este tejido linfático va a poder controlar la microbiota que se encuentra en el intestino delgado. Estas son las nuevas hipótesis del apéndice. Sigue siendo inútil si es que se lo saquen, ¿ya? Pero al tener todo este contenido linfático, y vamos a ver una imagen que es muy bonita, se propone esa nueva función. ¿Cómo? Sí. Oye, miren, después de esta diapo, vamos a comenzar a ver todos los órganos, ¿ya? Así que vamos a dar un pequeño break para ir al baño, comer algo y terminar con todas las imágenes. Es importante que veamos las imágenes porque si bien en la evaluación final, la última, va a presentar solamente esquemas, el parcial no va a ser con informes, va a ser solo identificación de estructuras de imágenes. Así que vamos a ir practicando desde ahora para que cuando salgan ciertos órganos o estructuras ustedes lo puedan identificar de forma correcta. ¿Ya? Así que 5 minutitos para que despierten los que quieran despertar, para que se duerman los que quieran dormir. Y eso. Si tienen dudas, vayan planteándolas por mientras. Señorita Bacache, ¿quiere revisar mientras? No, se sienta. Se me va a desmayar de la frecuencia. Carolina Belmar. Carolina Belmar. Ya, vamos revisando. Vayan viendo las. Déjame ver tu lápiz. Negro también. D. Sí. D. Burro. Estómago. Agua. También.